el problema de la continuidad del Estado. Efectivamente, hay una de las obsesiones de la propaganda del Kremlin es que nuestra historia es milenaria, la de ellos, y se caracteriza por su continuidad y su indivisibilidad. Ninguna historia tiene continuidad. Lo que ellos llaman continuidad es el crecimiento de un pequeño principado moscovita perdido en las estepas orientales de Europa en el siglo XV, por el cual nadie daba un copec, a una gran potencia. Pero en ese camino pasaron muchas cosas. Pasaron conquistas de territorio, pasaron pérdidas de territorio. Hoy ya no es el imperio ruso que iba desde la frontera con Prusia hasta la frontera marítima con Japón. Entonces, para ilustrar la equivocación, para no usar la palabra falsedad, aunque la pienso, pero ustedes no la escucharon, yo dije equivocación, de la visión putinista de la historia rusa, tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Vieron que antes de tener sismógrafos los terremotos siempre nos agarraban de sorpresa? ¿Por qué? ¿Se movía toda la Tierra? Sí, pero no lo sabíamos. Lo que era visible era la superficie, y la superficie estaba calma. Y de golpe, ¡pum!, terremoto o maremoto. En la historia pasa lo mismo. Hay movimientos subterráneos. ¿Y en qué consisten esos movimientos subterráneos que nosotros en general no percibimos? Es como en la geología. Hay sedimentos. Cada uno tiene su propia biografía. Nació antes, nació después, se erosionó más o se erosionó menos, se mueve en un movimiento o en otro. En la historia está vehiculado por sectores sociales diferentes y de golpe hay un choque. Y cuando hay un choque hay un acontecimiento en la superficie, pasa un hecho político. Entonces nos damos cuenta que algo cambió. Pero nada en la historia cambia totalmente y en un solo acto. Porque cada estructura histórica horizontal, yo les pido disculpas a los estudiantes que ya nos han escuchado esto en la carrera muchas veces, pero bueno, no todos son de historia y además hay nuevos, así que lo voy a seguir diciendo. Hay en cada estructura histórica, por ejemplo, la pandemia. Si nosotros la descomponemos en los factores que componen la pandemia, vemos que hay elementos viejos. Por ejemplo, acá el compañero lleva una cosa en la boca, que ahora le llamamos barbijo. Eso es viejo, ya en las pestes medievales se usaba, pero las vacunas no se usaban. Los salarios pagados por el Estado para que no vayas a trabajar no se usaban. Entonces quiere decir que hay elementos en la estructura que tienen una temporalidad y otras tienen otra temporalidad. Cuando hay un cambio, todo no puede cambiar al mismo tiempo. La pandemia cambió, sí, cambió muchas cosas, pero otras no las cambió, por ejemplo, el barbijo. Podemos descomponer el barbijo. Y hay cosas en el barbijo que son viejas, como el hecho de proteger, y hay cosas nuevas, como son las 3 telas, suponete, etcétera, etcétera. Entonces, ya la concepción misma que Putin tiene de la historia, o la que él quiere hacernos creer que es la verdadera, es falsa.